Bien. Aprovechen que el tema quedó más corto que antes, entonces tenemos tiempo. Rutina de interrupción, hacíamos 3 cosas. Refrescar la pantalla, ya la vimos. Mantener la hora actualizada y después revisar incrementar las duraciones de las teclas, la inactividad y ver la alarma. Vamos a la segunda parte, incrementar la hora. ¿Sí? Tenemos la variable divisor. Divisor cuenta los milisegundos, o sea, la cantidad de interrupciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, divisor igual a divisor más 1, cuando el divisor llega a 1000, divisor se hace 0, incremento la parte baja de los segundos. A los segundos, a pesar de que no los muestro, lo íbamos a manejar en BCD por si en algún momento los queríamos mostrar, sea más fácil. ¿Sí? Total, ya trabajamos buscando tantas cosas en BCD, una más no hace diferencia. Entonces, incremento la parte de los segundos. Si los segundos llegan a 9, la misma historia que ya hicimos antes. Llevo los segundos, la parte baja de los segundos a 0 y incremento la parte alta. Y así sucesivamente. Si los segundos, si la parte alta de los segundos llegaron a 5, entonces, quiere decir que ya estoy en 59, voy a 0, la parte baja ya estaba en 0, ahora pongo en 0 la parte alta, e incremento en 1 los minutos que están en hora 0. Acá debería decir hora 0, hora 0 igual a hora 0 más 1. ¿Sí? Son los problemas del coger y pegar. Si hora 0 llegó a 9, sumo 1 a hora 1. Y esto está también mal, porque acá debería fijarme si la hora llegó a 23 en el de 9. ¿Sí? Perdón, estos son los minutos. Los minutos llegan a ser los minutos también. Hora 0 y hora 1 son los minutos. ¿Sí? Entonces hacen lo mismo que los segundos. Si llegó a 9, si llegó a 5, incremento la primera hora, hora 2. ¿Sí? Y en hora 2, sí, nos tendremos que fijar. Si hora 3 es el 2 y este es mayor que 3, tengo que ir a 0. Y si no, si es mayor que 9, entonces incremento 1. Y si no, ya no hago nada de lo ¿correcto? Ya la habíamos visto, es parecida a la de que hace F3 y F4, nada más que F3 y F4 los tenía despanzurrados. Bien. Y nos queda una serie de cosas que se hacen una vez por segundo. Y acabo de encontrar otro error. ¿Sí? Entonces, como esta rutina se ejecuta 1000 veces por segundo, para asegurarnos de que hacemos las cosas una vez por segundo solamente, lo vamos a hacer cuando el divisor es 0. Cuando el divisor es 0 es porque justo acabo de incrementar el segundo en 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el divisor no es 0, no tengo que hacer nada de esto. Esto se hace solo una vez por segundo. Si la alarma no está sonando, tengo que ver si no es la hora de que suene. Si está sonando, no tengo que hacer nada, ya está sonando. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a tratar de hacer es ver si tengo que hacer sonar. Para eso, voy a poner la bandera sonando igual a activa. Es decir, si la alarma está activa, sonando va a valer 1. Si la alarma está inactiva, sonando va a arrancar con un 0. Y a partir de ahí, voy a revisar si cada valor de la hora corresponde con cada uno de los valores de la variable sonar, no la variable alarma, porque esta es la que me dice que hora tiene que sonar, esta es la que se postergó 5 minutos, se hizo falta. ¿Sí? En cuanto un valor sea distinto, voy a hacer la bandera igual a 0. Es decir, que en este punto, cuando termine el lazo, la bandera va a seguir valiendo 1 solo si la alarma está activa y todos los dígitos son iguales. ¿Sí? Y la voy a dejar en 1. Si no, la voy a haber puesto en 1, pero cualquiera de estos me lo volvió a 0 y no va a subir. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esa última parte
Esta última parte hace índice igual a 1 y si índice llegó es menor que 4, repite este lazo para ir viendo los 4 elementos y si no, sí. ¿Sí? O sea, lo que hace este pedacito, que me falta acá el cierre del while, es comparar los 4 elementos de la hora con los 4 elementos del sonar. Y si son iguales, bueno, entonces va a quedar la variable sonar en 1. ¿Están de acuerdo? A ver, si lo hago fácil. Eso tiene un error. Si pregunto mucho porque está mal. Bueno, a ver. ¿Quién me dice el error? El divisor, ¿qué hacía? Porque ahí la cosa El divisor me dice si es el primer milisegundo del segundo. O sea, mi divisor cuenta las interrupciones. Va de 0 a 1000, porque esto se ejecuta 1000 veces por segundo. Bueno, ¿y por qué dice si no está sonando, entonces que suene la alarma? No hay todas las condiciones. A ver, lo que yo estoy diciendo es, primero, con esta condición, filtro para que esto se ejecute solamente una vez por segundo. El divisor vale cualquier valor determinado, yo elegí 0, ¿sí? Pero al hacer que la rutina se ejecute a un valor específico de divisor, ¿sí? Como divisor cuenta también y vuelve a empezar durante un segundo, esto se hace solo una vez por segundo, ¿sí? Lo que estoy haciendo después, una vez por segundo, cuando arranca el segundo, es fijarme si tengo que programar la alarma o no. Si la alarma ya está sonando, no tengo que hacer nada. La apagará el usuario cuando llegue el momento, si ya está sonando. Si no está sonando, tendría que fijarme si no es la hora de que empiece a sonar. Que eso es lo que hago acá. O sea, si se fijan en este esquema grande, este pedazo, que es el que estamos viendo, salvo este pedacito que falta acá abajo, es el que se fija si llegó la hora de hacer sonar la alarma. Esto hace otras cosas distintas, ¿sí? Tendría que hacer 3 cosas. Esto revisa si llegó la hora de hacer sonar la alarma. Y para saber si llegó la hora de que suene la alarma, compara la variable sonar, que es la que arranca con la alarma pero que después se va postergando, entonces va a volver a sonar con la hora actual. ¿Sí? No. No, porque, o sea, yo interpretado literalmente es que si no está sonando, ¿Sí? Empieza a sonar. No. Así. No. ¿Por qué no empieza a sonar? Porque esto es una bandera que no se va a traducir en la patita hasta que yo termine la interrupción. ¿Sí? Esa era una de las cosas que tendrían que haber preguntado. ¿Por qué pongo la bandera en 1? Bueno, pero esto es una bandera interna. Hasta que yo no termine la interrupción y pase por la rutina principal, esa bandera no se va a traducir en una acción en la pata de entrada-salida. Entonces yo puedo darme el lujo de ponerle el 1 acá y volver a hacerlo acá y no va a pasar nada. ¿Sí? Esto no es la patita que prende el zumbador, sino que es la variable interna. ¿Sí? Bien, resuelto un problema. Pero ese no es un error mío. A ver, la alarma está programada a las 7. Estamos en las 6:59 con 999. Llega una interrupción. ¿Qué sucede? Incrementé el divisor pasa a 0. Hora pasa a 7, o sea, se empiezan a encadenar todos los incrementos y tengo 7, 0, 0, o sea, hora 7, minuto 0, segundo 0, divisor 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entro por acá. Encuentro que sonar es igual a la alarma, pongo la variable en 1 y empieza a sonar. Viene otra interrupción. Divisor pasa a 2. Ya no entra. O sea que no importa qué suceda, no pasa nada. Llega el divisor a 999. ¿Sí? Una interrupción más, llega a 0 de vuelta. Estoy en el segundo 1, divisor 0.
¿Qué sucede? ¿Entro acá? ¿Entro acá? No, ¿por qué? Porque está sonando. En ese momento, el tipo le pone cancelar. Sí, cancelar va a ser tal y la calla. 999 interrupciones más. Llegó la 1000. Estoy en el segundo 2. Divisor 0. Entro acá. Entro acá. Acá que pongo. La alarma sigue activa, está callada, pero sigue activa. La hora y los minutos coinciden con la alarma. ¿Sí o no? No. ¿Qué parte no coincide? Son las 7:0 con 3 segundos. ¿Los segundos? ¿Están acá los segundos? Acá están los minutos y la hora. Exactamente. Son 4. En la alarma no se programan los segundos. ¿Qué falta? Que el segundo sea 0. Como no programo los segundos de la alarma, las verificaciones solo las tengo que hacer en el segundo 0. Si no, me pasa esto. Si el tipo me la paga antes del minuto, se lo voy a volver a aprender inmediatamente, porque los segundos no los comparo. ¿Sí? Como los segundos no los comparo acá, y bueno, los tengo que comparar acá o en algún lado. ¿Sí? Lo más razonable sería, si los segundos, los 2 segundos, son 0 y no está sonando, bueno, recién empezamos a controlar. Y si ya pasé del segundo 0, no importa. ¿Sí? ¿Por qué no pongo el segundo acá arriba? Porque las cosas que vienen abajo sí las tengo que hacer en cualquier segundo. Solo la alarma es la que no tengo que controlar en cualquier segundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, en esto veo que sí lo enganché un poco más, ya tienen cara de menos perdido. ¿Qué son las otras dos cosas que tengo que hacer una vez por segundo? Incrementar la duración de la tecla pulsada y decrementar la variable de inactividad. Las dos con tope. Si duración llegó a FF por la razón que sea, se tiene que quedar en FF, no quiero que dé vueltas. Y si el tipo ya puso un FF, se tiene que quedar en FF. ¿Se acuerdan que el FF es el valor de ya procesé el evento? Entonces, si está en FF no lo tengo que tocar. Si está en cualquier otro valor, sí, le sumo 1. Entonces el programa lo ponía en 0 y yo, cada tanto, le sumo 1. Y con inactividad pasa algo por el estilo. Si no llegó a 0, la decremento. Si llegó a 0, es el aviso para que el programa principal salga, entonces ya ahí no tengo que restarlo. A 0 le podrá seguir restando. ¿Sí? ¿Le ven algún problema a esto? ¿Realmente tengo que tener la tecla apretada 3 segundos? ¿O más o menos 3 segundos? ¿Qué sucede si yo aprieto la tecla en la interrupción 999? O justo antes de que llegue la interrupción 999. Aprieto la tecla, vienen 2 interrupciones, pasaron 2 milisegundos, cambia el milisegundo, cuento 1 segundo. Pará, llevo 2 milisegundos. ¿Lo ven? Aprieto la tecla cuando el divisor está en 999. Viene una interrupción, pasa a 0. Como pasa a 0, entra a procesar esta rutina. Tengo la tecla apretada. Entonces, le subo duración 1 segundo. Pero en realidad no es 1 segundo en la tecla apretada. Es 1 milisegundo. ¿Cuál es el resultado? A veces, con tenerla apretada casi 2 segundos va a alcanzar, a veces 3. Tengo una imprecisión de 1 segundo que es notoria sobre 3. ¿Qué solución podríamos darle? ¿Qué solución se le ocurre fácil, sin tener que poner todo pata para arriba? Cada que agarró el segundo. ¿Eh?
especificar que hay un error de un segundo. Es mucho. Bajemos el error. ¿A qué sería fácil bajar el error? Y imperceptible. Porque el problema es que el segundo es perceptible. O sea, en 3 segundos, un error de un segundo, un error del 30%. Se va a notar. Podemos hacerlo tonto y dejarlo así. Puede ser una opción, pero algo un poquito más prolijo. No, es peor. A ver, el requisito es 3 segundos. ¿Sí? El problema es que el error con el que están midiendo los 3 segundos o los 10 segundos de inactividad, en los 10 segundos estamos mejor porque ya es un 10%. ¿Sí? Pero el problema es que estamos midiendo ese tiempo con mucho error. ¿Podemos medirlo con más precisión? Bajarle al divisor. No sé si se puede sumar 0,3 duración y eso. Va por ahí, pero es más fácil. Si duración tiene el mismo orden que el divisor y no el segundo. Claro, no contemos segundos, contemos milisegundos. En lugar de esperar hasta 3, esperemos hasta 3000. Y el incremento lo hagamos fuera del divisor igual a 0, lo hagamos siempre. ¿Cuál es la consecuencia? Nos tenemos que ir variables de 8 bits a 8 variables de 16. Para poder manejar 10.000, que es lo que tiene este, y 3.000, que es lo que tiene este. Y si no, si quieren hacer algo intermedio, cuenten décimas de segundo. Las décimas de segundo ya no son tan perceptibles. Y lo hacen cuando el divisor módulo 10 es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguieron las alternativas? Seguro. Entonces cuento con más precisión. O sea, no cambia el algoritmo, sino que le bajo el error simplemente, contando más rápido. Cambiar el algoritmo probablemente sea más enredado. ¿Sí? Fijarse si es el primer segundo que aprieto la tecla o algo por eso, va a ser más complicado. Esto es más sencillo, lo que hago con tomar rápido, con un valor más. ¿Está claro? Bueno, tenemos nuestro reloj terminado. O casi. ¿Sí? ¿Se entendió? Casi todo. ¿Qué porcentaje entendieron? ¿50? ¿70? ¿20? Vamos a hacer una encuesta para que estimen el porcentaje que entendieron. Vamos a implementar a partir de ahora una encuesta para que estimen el porcentaje que entendieron. Esto es lo que ustedes tienen que replicar cuando terminen el curso. Pero, en ese momento, tienen que entender el 100%. ¿Sí? Ahora, puede que no entiendan algunas cosas, no deja de ser un pantallazo. ¿Sí? Las partes de software que les cuesta, en realidad sí las deberían de entender, porque esto está con la misma complejidad con la que se programaría en un lenguaje C. Todavía no está en Assembly. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que programar esto en C, cada uno de los bloques del diagrama de flujo se traduce en 2, 3, 4 instrucciones de C. Depende de que también maneje C. Esto, cada lenguaje, cada bloque se va a traducir en 8 a 10 instrucciones de assembly. La primera moraleja es que si no hicieron el diagrama de flujo y tratan de escribir el assembler de una, si les costó entender el diagrama de flujo, no les quiero contar lo que va a ser el assembler de ese, cualquier cosa. Sin embargo, a pesar de que todos los años les repetimos lo mismo, todos los años en los parciales escriben assembler sin hacer el diagrama de flujo. Por lo menos el 50%. ¿Sí? El diagrama de flujo tiene que ser lo suficientemente claro como para que ustedes no se pierdan en lo que quieren hacer. El problema grave del assembler es que los pasos son muy chiquititos. Entonces, si no tienen algo que les diga más o menos por dónde iban, enseguida se pierden moviendo cosas de un lugar a otro. Hay que mover demasiado y operar cosas demasiado cortas. ¿Sí? Entonces, necesitan un pantallazo general que es este tipo de diagramas de flujo. En general, nosotros les pedimos que se acuerden C y les hicimos practicar C, no porque nosotros vamos a usar C en forma directa, sino porque ustedes deberían de pensar en términos de un programa C, como diagrama de flujo, para de ahí recién pasar a la assembly. ¿Sí? De esa forma van a tener muchos menos errores y van a poder manejar más rápido la programación. Conclusiones de la presentación del proyecto. Ver proyectos resueltos por otras personas les da ideas a ustedes para resolver proyectos ustedes. Van a escuchar varias veces
una frase muy maldita de cómo se hace eso y la experiencia se los dice. ¿Y dónde se compra la experiencia? En ningún lado. La experiencia se hace escuchando y siendo curioso con cómo están resueltas las cosas por otra persona. De ahí se gana experiencia. Por eso es obligatorio que vengan a las presentaciones de sus compañeros. Aunque ya el trabajo de ustedes esté terminado, van a ganar experiencia. ¿Sí? Son todos problemas distintos. Fíjense que más allá de que la solución no era tan sencilla como parecía, la pueden comprender. No hay nada tan nuevo, tan grave, ¿sí? Es menos cupo de lo que parecía. Muchas de las cosas simplemente lo que tienen son detalles que salen de ir pensándolo. Ustedes ya vieron que yo cometí varios errores, ¿sí? Simplemente lo que hay que hacer es ir haciendo el mismo análisis que yo traté de que hagamos acá en el último participando, decir, bueno, pero ¿y qué pasa cuando estas variables toman estos valores? Ir analizando las situaciones a ver si realmente el resultado en cada una de las situaciones es el que yo espero, o si esa situación no se da, ¿sí? Tienen que probar o proponer un algoritmo y ir testeándolo en base a ponerle casos de lo que va a ir sucediendo y ver si cumple o no cumple lo que quiere hacer. Eso quiere decir que ustedes, con esto terminamos el tema 2, y ustedes están en condiciones de hacer 3 cosas. La primera, armar los grupos. Si ya tienen los grupos armados, me los pueden mandar por correo. Si no, estamos a miércoles. El lunes que viene deberían tener los grupos armados y le vamos a asignar los tutores. Una vez que ya tengan el grupo, empiecen a pensar en el tema. Es decir, ¿qué quieren hacer ustedes equivalente a un reloj despertador? No se entusiasmen con cosas demasiado complejas. Pero hay cosas complejas de las cuales se puede hacer un pedacito. Y hay cosas complejas que son inatacables, ¿sí? Piensen qué les gustaría hacer y después, con el tutor, vemos realmente si es mucho, es poco, si se puede cortar y es mucho pero hacemos un pedacito, o si hay que buscar alguna otra opción, ¿sí? Ustedes tienen que entregar, no me acuerdo bien la fecha, pero lo vamos a poner en la página, un práctico. Este práctico lo van a tener que entregar. Es una hoja describiendo qué es lo que va a ser el proyecto de ustedes. O sea, las primeras diapositivas yo se los dije en la clase pasada, hasta acá se acaba el TP3, no sé si se acuerdan. Lo que tienen que decir es qué quieren hacer, por qué hay parecido o distinto, qué diferencia va a tener lo que hagan ustedes, cómo se usaría y cuál es la interfaz de usuario, ¿sí? O sea, toda esta parte técnica de los diagramas, tanto de hardware como de software, no. Solamente la descripción de lo que quieren hacer, ¿sí? Piénsenlo bien, porque después van a tener que justificar muy bien al final si cambiaron esas descripciones, por qué las cambiaron, ¿sí? Entonces tómense un tiempo para pensar. Nosotros les damos esa misma hoja de este proyecto, ¿sí? Para que lo tengan de guía. ¿Dudas? Bueno, nos vemos el viernes, entonces ya empezamos a hacerlo.